Quiero compartir esta palabra que sé que la necesita alguien. Esté en el espíritu ahí porque también me apoya a mí, ¿sí? Al estar orando, concentrado, a compartir esta palabra. ¿Cuántos creen que Dios nos va a hablar? Saludamos a todos los que han llegado, están aquí en este lugar, a todos los que nos siguen a través de las redes. En esta mañana, sé que esta palabra es para alguien. Quiero hablarte acerca de los enemigos de la estabilidad. Yo sé que aquí en esta mañana hay alguien o alguien que nos esté escuchando que necesita entender que Dios conoce el momento que estás viviendo. Y quizás estamos viviendo un momento de inestabilidad. Mi estabilidad se movió por algo. Hay enemigos que mueven tu estabilidad. Te sacan de esa estabilidad económica, familiar, de esa estabilidad espiritual, de esa estabilidad ministerial. Hay cosas que nos mueven de ese lugar. Y en esta mañana quiero hablarte acerca, sin duda, del personaje que estamos siguiendo, que es David. David vivió un tiempo de inestabilidad, pero fue cuando experimentó que Dios estaba a su lado. Fue un momento de llorar, fue un momento donde tuvo miedo y fue un momento donde se sintió vulnerable. Y yo sé que aquí en este lugar hay gente que ha llorado por ciertas circunstancias que ha vivido. Y parece que te sacaron el piso, parece que te movieron el piso, estás inestable. Hay un Dios que trae estabilidad sobre nosotros, pero a veces vivimos un periodo de tiempo donde vivimos ansiedades, depresión, momentos difíciles en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esta palabra es para ti porque quiero decirte en el nombre de Jesús que vas a recuperar la estabilidad. ¿Cuántos dicen amén? Es un periodo de tiempo que a veces vivimos, el estar inestables, aún en lo emocional, a veces estamos inestables, pero Dios te hará recuperar esa paz, esa estabilidad. David escribió en el Salmo 40, y se los leo ahí rapidito. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me sacó del pozo de la desesperación, y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, lo repito, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo. Quiero decirte que David experimentó la estabilidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? David dice, clamé a Jehová y él me oyó y me sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Y dice algo importante en este pasaje, dice, puso mis pies sobre peña. Cuando la Biblia habla de la roca, habla de la peña, habla de una estabilidad. Dios puso a David sobre una peña, trajo estabilidad en un momento difícil de su vida. Y dice algo más, enderezó mis pasos para no volver a caer en ese pozo. Y la Biblia dice en este mismo pasaje, David lo dice, después que Dios enderezó mis pasos y me dio estabilidad, puso un cántico nuevo en mi boca. ¿No te pasa que después que vuelve la estabilidad a tu vida, cantás a Dios, adorás a Dios? David vivió muchos momentos difíciles y se escondía en la cueva de Adulán, y cuando se escondía en la cueva de Adulán vivía un tiempo de paz y de estabilidad, y desde allí escribió muchos salmos, desde la pasividad, desde la estabilidad. En esta mañana quiero hablarte acerca de algunos enemigos que se levantan contra nosotros para poder sacudir nuestra estabilidad. Pero quiero decirte que Dios va a estar con nosotros y encontrarás también en medio de ese camino de inestabilidad no solo a Dios, sino que vas a encontrar amigos verdaderos. ¿Cuántos dicen amén? Los verdaderos amigos, los mejores amigos, los verdaderos, en medio de esos momentos difíciles. El domingo pasado Dios nos habló acerca de las 3 etapas del destino. Hay 3 etapas que vivió David y que vive toda persona que conoce a Dios, que es el descubrir, el alcanzar y el sostener. Esas 3 etapas. Descubrir cuál es el destino de Dios para nuestra vida. David le llevó 15 años. A los 15 años vino un profeta y le dijo, serás rey. El alcanzarlo le llevó 15 años más. Una transición de peleas y de guerras y de escapar de Saúl. Y el sostenerlo, ¿saben cuánto le llevó? 40 años. 40 años reinó David. ¿Y saben qué es lo que quiero compartirte en esta mañana? Un año de esos 40, él tuvo que salir del trono e irse al monte huyendo de la sublevación de Absalón y de Ahitofel y de muchas personas que se levantaron con él. David vivió un periodo de estabilidad que fueron 40 años de reinado, pero en medio de esos 40 años vivió un año de inestabilidad. ¿Por qué? Porque se levantaron enemigos contra él. En medio de su estabilidad se levantaron enemigos contra él.
Y en esta mañana yo sé que alguien necesita esta palabra. La inestabilidad que estás viviendo durará 1 año. Yo sé que hay gente que está necesitando esta palabra, quizás no para todos, pero para alguien que esté en este momento necesitando esto, está la palabra de Dios para tu vida. Tu inestabilidad durará 1 año, pero Dios te acompañará en medio de ese proceso y verás que la mano de Dios está para ayudarte y defenderte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué surgen estos enemigos de la inestabilidad? Algunos surgen, escúcheme bien, por envidia. Hay gente que envidia lo que lograste y lo que alcanzaste y se levanta contra ti y tú te conviertes en su enemigo. Ven lo que lograste, ven lo que Dios te dio y se levantan contra ti. Muchas veces esos enemigos que se levantan contra ti son enemigos de tu estabilidad. No te pueden ver así, por eso se levantan contra tu vida. Segundo, hay enemigos que no solo se levantan por envidia, sino que también se levantan porque muchas veces no están de acuerdo, no sé si te ha pasado, con las decisiones que tomaste en tu vida. O no las entienden o no están de acuerdo. Muchas decisiones que nosotros tomamos producen que alguien se levanta como enemigo contra nosotros. Y algunas de ellas, y esto es lo que Dios hablaba en mi corazón, muchas de ellas son dirigidas por Dios, decisiones que tú tomaste y estás súper seguro que Dios te dirigió en esa decisión y por causa de esa decisión hay gente que no te entiende y no solo quiero llamarle gente porque hay enemigos espirituales también. Hay enemigos que se levantan contra tu vida no solo porque te envidian, sino porque no te entienden. No entienden las decisiones que tomaste o que Dios te llevó a tener tal posición y tal estabilidad y se levantan contra tu vida. Le pasó a David. Dios le dijo a David, Absalón, el primogénito, no será el rey, será Salomón. Y por causa de esa decisión dirigida por Dios, se consiguió amigos. Y sus amigos estaban dentro de su familia. Y sus enemigos, estaban dentro de su familia y dentro de sus mejores consejeros, Aitofel. Muchas veces tomamos decisiones de parte de Dios y eso genera que se levanten enemigos contra nuestra estabilidad. Tercero, no solo los que te envidian, no solo los que no te entienden y no comparten tus decisiones, sino que muchas veces se te levantan los enemigos de la estabilidad solamente, escúchame bien, por tú estar en el bando equivocado de ellos. Muchas veces porque estás del lado equivocado de ellos, hay personas que se levantan contra ti. Porque Dios te dio cierta cosa, porque Dios te levantó de nivel, porque Dios te puso en un lugar de bendición. Hay personas, porque estás en el lugar equivocado de ellos, se levantan contra ti. Nos pasó con Bego cuando empezamos a ser pastores de esta iglesia. Hace 17 años atrás. Vivíamos en una casa como a 3 cuadras de la iglesia, veníamos caminando, no teníamos auto ni moto y apenas bicicleta. Y veníamos ahí y una vecina siempre nos miraba y nos decía, qué linda parejita, qué linda parejita. Esto nos contó años después. Hasta que un día alguien le dijo que nosotros éramos los pastores de la iglesia. ¿Y saben qué pasó? De un momento a otro nos comenzó a odiar. Literalmente ella nos dijo eso. Yo no sé por qué, me parecían una hermosa parejita, pero cuando me enteré que eran pastores, me entró como un odio y una rabia contra ustedes. Después, gracias a Dios, llegamos a un tiempo de conversar y de poder hasta ser amigos de alguna manera. Quiero decirte que hay gente que se va a levantar, hay enemigos que se van a levantar solamente porque estás del bando equivocado. Y muchas veces se levantan cuando tenés estabilidad económica, familiar, ministerial, cuando estás viviendo en una estabilidad emocional. Se van a levantar esos enemigos, pero no te preocupes, Dios estará contigo. ¿Cuántos dicen amén? Y le damos un aplauso en esta mañana fuerte. ¡Aleluya! Ahora, en medio de esos enemigos que se levantan contra nuestra estabilidad, es cuando tenemos que sacar a relucir 3 cosas que quiero contarte. 3 cosas tenemos que sacar a relucir que hablan de mi madurez. Tenés que sacar a relucir tu madurez emocional, tenés que sacar a relucir tu madurez en cuanto a tu carácter, la madurez de tu carácter y la madurez de tu fe. En medio de esos momentos donde hay enemigos que se levantan contra ti, contra tu estabilidad, que quieren producir una inestabilidad, una de las cosas que vas a tener que sacar a relucir es tu madurez emocional que nos enseña tanto nuestra pastora en este tiempo y que estamos en un tiempo donde queremos crecer en esa área. Esa madurez emocional va a ayudarte a que tú puedas separar quién es el que tiene el problema. Lo hemos comentado en algún momento. Una de las cosas que tiene que surgir en medio de los enemigos que te quieren atacar es
distinguir, y hay una frase que hace tiempo la aprendí, el que está herido, hiere, y el que está sano, sana a los demás. Cuando alguien se levanta contra ti para herirte, no quiere decir que tú lo hayas herido, pero sí hay un factor importante, esa persona está herida. Esa persona es la que tiene el problema, el que se levantó para ofenderte, el que se levantó para atacarte. Y tú en tu madurez emocional, tú tienes que sacar a relucir eso. Entender, separar que hay una situación, hay un problema que tiene esa persona, por eso se ha levantado contra ti. ¿Cuántos dicen amén? Para comenzar a poder enfocarte en cómo superar esa situación. Hay una madurez también de tu carácter que tiene que salir a relucir en medio de ese momento difícil, y es algo que aprendí de mi esposa, es tratar de rechazar la ofensa. Cuando tú tienes un carácter maduro, tú sabes rechazar la ofensa. Sabes de quién viene, sabes identificar por qué vino, pero también sabes rechazarla. Y en esos momentos difíciles de tu vida donde alguien quiere mover tu estabilidad, tienes que aprender a rechazar esa ofensa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y lo tercero, una madurez en cuanto a tu fe. Por ahí dije el otro día este dicho y lo voy a decir unas cuantas veces. Lo que se obtiene por fe, se sostiene por fe. Si Dios te dio estabilidad, fue por tu fe, fue porque le creíste a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando esos enemigos se levantan contra tu vida, vas a tener que sostener ese momento en fe. Lo que Dios te ha dado, el ministerio que Dios te ha dado, la familia que Dios te ha dado, el momento, la madurez, tiene que surgir ahí toda la fe que has aprendido en todo el tiempo que estás en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Aún la que hemos enseñado a otra, a veces la tenemos que aplicar nosotros en nuestra propia vida, y ahí se verá qué maduro en la fe estás. Cuando esos enemigos se levantan y tú sabes separar la situación difícil que está viviendo. David vivió ese momento, un momento difícil de su vida. Y la palabra del Señor nos habla allí en 1 Samuel capítulo 15. Vamos a ir 1 Samuel capítulo 15. El versículo 30. David vivió diferentes estados y situaciones difíciles en ese año en donde tuvo que salir. Absalón y Aitofel se volvieron enemigos de David. Y dice la palabra del Señor que él tuvo que huir con su familia y con un grupo de personas al monte de Dios. Imagínense a un hombre ya veterano, junto con su familia, poder vivir una situación así. Y se dice que más o menos estuvo 1 año fuera de su trono, pero quiero decirte que lo pudo recuperar. ¿Cuántos dicen amén? Así que en esta hora sí que hay gente que está viviendo ese periodo de inestabilidad. Y lograrás ver a Dios en medio de ese momento. Ese periodo de inestabilidad de David, de estar fuera de su reinado, dentro de los 40 años tuvo 1 año donde vivió inestabilidad. Porque hubieron enemigos que se levantaron contra él. Pero en medio de ese transitar, en medio de ese proceso, en medio de ese éxodo que él tuvo que hacer rumbo al monte de Dios para esconderse, para huir sinceramente de la vida de Absalón, su hijo, y de Aitofel, un consejero, dice la palabra del Señor que él vivió 3 diferentes momentos. Él estuvo llorando, él se sintió vulnerable y él sintió temor. Es que cuando vivimos inestabilidades en nuestra vida, esto viene sobre nosotros. Lloramos mucho. Y la pregunta que te hago es, ¿por qué estás llorando quizás en estos días? ¿Qué es lo que te ha hecho llorar? ¿Qué es lo que te ha hecho sentir temor? ¿Qué es lo que te ha hecho sentirte vulnerable? David vivió este episodio y ahí en el capítulo 15 de 2 de Samuel, en el versículo número 30, relata cuando David va camino a ese monte y surgen estas cosas. Dice ahí el versículo 30, y David subió la cuesta de los olivos y la subió, como dice ahí, llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Pero miren lo que dice acá, también todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. La pregunta que me hago es, ¿por qué lloraría David? Se sabe que David amaba muchísimo a Absalón y me imagino que en medio de su llanto él estaba llorando por Absalón, pero también lloraría por el pueblo que quedaba ahí, porque no todos pudieron escapar y subir al monte. Quizás lloraría también por el hecho de salir de su estabilidad, de su trono, de su reinado, del lugar que Dios le había dado. La pregunta que te hago en esta mañana es,
¿Por qué caen lágrimas de tus ojos? ¿Qué es lo que te está haciendo llorar? ¿Qué es lo que te volvió inestable por un determinado tiempo? Y quizás para alguien, no para todos, tu inestabilidad dure un año donde Dios te va a hacer pasar por diferentes situaciones, pero volverás a estar estable. David experimentó que él estuvo llorando. Pero una de las cosas que me encanta de este pasaje es que no solo lloró, sino que él tuvo que continuar subiendo la cuesta. ¿No te pasa a veces que tenés un tiempo de lloro, pero tenés que seguir adelante? Sabes que estás llorando por situaciones determinadas, pero no podés detenerte. Tenés que seguir trabajando, tenés que seguir cuidando a tus hijos, tenés que seguir viniendo a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Tenés que seguir, a pesar de tu momento de inestabilidad, no se puede detener tu vida, y eso le pasó a David. Siguió caminando mientras iba llorando, pero una de las cosas que surgió es que el pueblo también lloró y le acompañó. Qué lindo es tener en los momentos más difíciles de nuestra vida personas que nos acompañen. ¿Cuántos dicen amén? Pero personas que también no solo nos acompañen, sino que lloren con nosotros, que sientan lo que estamos viviendo. Y me encanta este pasaje porque él subiendo la cuesta, quizás ya siendo un hombre viejo, la Biblia dice que él estuvo llorando, pero hubo gente que lo acompañó, que también estuvo sintiendo lo que él sentía. Quiero decirte en esta hora que si estás viviendo un momento de inestabilidad, Dios pondrá gente a tu lado que te va a acompañar. ¿Cuántos dicen amén? Gente que entienda el momento que estás viviendo, que sienta lo que tú estás sintiendo. En ese momento de inestabilidad, en ese momento donde se levantan enemigos contra tu estabilidad. Y la palabra del Señor dice ahí en el versículo número 31, que mientras él iba subiendo la cuesta, miren lo que pasó, recibió una noticia. Hay veces que parece que las cosas se empeoran. No solo lloro, sino que recibo algunas noticias que no quiero. Y ahí en el versículo 31 dice, y dieron aviso a David, diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, y esta frase me encanta, entorpece ahora Jehová el consejo de Ahitofel. Saben que David tenía consejeros, como todo rey, como todo presidente, como toda persona que tiene autoridad, se basa en sus consejeros. Y Ahitofel era un consejero muy puntual de David, pero también de Absalón. Y me imagino que David, mientras iba huyendo de Absalón, iba llorando, iba subiendo esa cuesta con el pueblo, se entera de esta noticia y dice, le vienen a decir, Ahitofel también está con Absalón. E inmediatamente sale un clamor de parte de David. Entorpece el consejo de Absalón. ¿Sabes qué significa entorpece? Que no lo escuchen. Quiero que entiendas esto. David en este momento no solo estaba llorando, sino que se sintió vulnerable y con mucho temor. Es que muchas veces los momentos de inestabilidad nos hacen llorar, pero nos hacen sentirnos vulnerables. Yo creo en un Dios que va adelante abriendo camino, pero que va por detrás también cuidando tu retaguardia. ¿Cuántos dicen amén? Y qué bueno es poder sentir eso, que Dios abre camino, pero que te cuida. Bueno, David tuvo que experimentar eso en el momento más difícil de su vida, en el momento más difícil de su reinado. Dice la palabra del Señor que cuando él se enteró que Ahitofel se había sublevado contra él, él tembló, él tuvo miedo y salió un clamor de su corazón, entorpece. En otras palabras estaba diciéndole, escúcheme bien, que no puedan escuchar el consejo de Ahitofel. ¿Por qué David tenía tanto temor del consejo de Ahitofel? Lo dice el capítulo número 16, versículo 23. Yo se los leo. El versículo 23 dice, y el consejo, escuche bien, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto como de David como de Absalón. Yo me imagino que habrá sido una gran preocupación, porque Ahitofel, su consejero, era como si se consultase la palabra de Dios. Era como si Dios mismo hablara. Entonces, en medio de su momento más difícil, recibe una noticia también difícil. Ahitofel se levantó contra tu vida. Hay momentos vulnerables en nosotros, donde sabes que hay enemigos, escúchame bien, que te conocen demasiado. Hay enemigos que se levantan contra ti, que te conocen demasiado y sabes que te pueden dar ese golpe de nocaut, ¿sí? La Biblia habla de este hombre, que era un hombre consejero, pero no solo consejero, sino que conocía muchísimo a David. Y quiero relatarte cuál es el consejo que Ahitofel le da a Absalón. No lo tengo aquí ahora.
Pensé que lo tenía. La Biblia dice en el próximo capítulo que Ahitofel le da un consejo a Absalón. Dice, dame algunos soldados porque yo iré. Dice, y lo agarraré cansado. Y cuando esté solo, me levantaré contra él. Yo quiero que entiendas en esta mañana que hay enemigos que se levantan en tus momentos más vulnerables contra tu vida. Y son de temer. Muchas veces producen temor en nosotros. Y una de las cosas que hizo Ahitofel fue levantarse en el momento más difícil de David. Un hombre que sabía cómo matar a David. Un hombre que sabía los consejos, sabía cómo llegar a David, sabía dónde él se podía esconder, sabía cómo él podía actuar. Y ese fue el temor de David, que el que se había levantado contra él no era cualquiera persona, no era cualquiera, sino que era una persona que lo conocía muy de cerca y que sabía cómo podía matarlo, cómo llegar a él. Y una de las cosas que le dice Ahitofel a Absalón es, déjame a mí, dame unos hombres porque yo lo voy a agarrar cuando esté cansado y cuando esté solo. ¿Saben que los momentos más vulnerables de nuestras vidas es cuando estamos cansados o cuando estamos solos? Son momentos vulnerables donde tenemos que tratar de renovar nuestras fuerzas en Dios y donde tenemos que tratar de rodearnos de las personas que nos aman. ¿Cuántos dicen amén? Ahitofel sabía cómo atrapar vulnerablemente a David. Y la Biblia dice que algo sucedió. Y ya con esto quiero ir terminando. Algo pasó. La Biblia habla acerca de un hombre que apareció en medio del momento más difícil de David. Y es en el versículo 32, ahí del capítulo 15 de Segunda de Samuel. Vamos ahí. Segunda de Samuel, capítulo 15, el versículo 32. El versículo 30 dice que David lloró mientras subía a la cumbre, pero el versículo 31 dice que fue cuando subía a la cumbre se enteró que Ahitofel se había sublevado contra él. Y el versículo 32 habla algo más. En ese versículo dice, y cuando David llegó a la cumbre del monte, ¿para qué dice ahí? Para adorar allí a Dios. He aquí Usaí arquita que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Yo quiero que podamos entender este pasaje. David venía llorando, el pueblo lo venía acompañando, recibió una mala noticia. Y cuando él subió al monte, ¿y a qué subió al monte? Dice ahí, a adorar a Dios. Una de las cosas que te quiero decir que en los momentos más vulnerables de tu vida, en los momentos más difíciles de tu vida, lo único que podés hacer es adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando adores a Dios, Dios te pondrá un Usaí en tu camino. ¿Sabes quién era Usaí? En un momento, ahora lo voy a leer. Usaí era otro consejero de David, junto con Ahitofel, pero dice claramente la palabra de Dios, escúchame bien, que Usaí, aparte de ser consejero, era amigo de David. Quiero decirte que en los momentos más vulnerables de tu vida, cuando adores a Dios, Dios te hará coincidir en tu vida tus mejores amigos. ¿Cuántos dicen amén? Las personas que necesitas llegarán en el momento correcto, se cruzarán en tu vida. O sea, Usaí no había huido con David. O sea, lo alcanzó en el monte, se cruzó en el momento más difícil de la vida de David. Cuando él subió a adorar, cuando él llegó a ese lugar donde tenía que llegar. ¿Y qué es lo que quiero decirte en esta mañana? Vas a vivir momentos de vulnerabilidad y enemigos que se van a levantar contra tu estabilidad y quizás sean momentos donde te vas a tener que encerrar con Dios y es ahí donde Dios aparecerá. ¿Cuántos dicen amén? Pero es ahí donde Dios pondrá las personas correctas y donde encontrarás los mejores y los verdaderos amigos que tienes en la vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le podemos dar un aplauso a Dios fuerte en esta mañana? Y un grito de júbilo. Dios pondrá su mano sobre tu hombro. ¿Cuántos dicen amén? Como decía la canción que cantó Luz Marina. Necesitamos en los momentos más difíciles que Dios ponga su mano sobre nuestro hombro. Pero qué lindo es encontrar no solo a Dios que pone su mano sobre nuestro hombro, sino encontrar los verdaderos amigos que ponen su mano para apoyarnos y para poder respaldarnos en ese momento difícil. ¿Sabes qué significa Usaí? Me encanta describir los nombres, lo que significan los nombres, porque en la Biblia tenían verdadero significado. Usaí significa, escuche bien, apresurándose o apresurado. Qué lindo es encontrar en los momentos más difíciles de nuestra vida
que alguien se apresure a alcanzarnos. ¿Cuántos dicen amén? Que alguien se apresure a estar con nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida. Este Usaí era amigo de David y no solo llevaba ese nombre, apresurándose, sino que era una persona que sabía estar en los momentos más difíciles de aquellos que eran sus amigos. Y qué lindo es poder encontrar ese Usaí. En los momentos difíciles te vas a encontrar a los Ahitofel que aconsejan contra tu vida, pero también te vas a encontrar a aquellos que amamos a Dios y buscamos a Dios. Nos vamos a encontrar a los Usaí, aquellos que se apresuran a estar contigo en los momentos más difíciles de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y Usaí se apareció en ese momento y eso produjo paz. Cuando él subió a la cima a adorar a Dios, ahí se encontró con Usaí, aquel que se apresura. No sé si te ha pasado que mucha gente te dice qué lástima que no pude estar en ese momento difícil de tu vida, ¿sí? O a veces nosotros lo decimos, qué lástima, no me enteré. Pero este hombre, Usaí, sí estuvo en el momento correcto. No llegó tarde. Era un apresurándose. Era una persona que estaba dispuesta a ayudar a David en el momento en que él lo necesitaba. Y quiero decirte que en ese tiempo de inestabilidad de tu vida, donde se levantan enemigos contra ti, te vas a encontrar a Dios, pero te vas a encontrar a los Usaí, los amigos verdaderos, las personas que surgen en medio de ese momento difícil. ¿Cuántos me dicen amén? Y con esto finalizo en esta mañana. La Biblia dice que Dios le dice a Usaí, no te quedes conmigo porque me estorbarás. Quiero que vayas a la ciudad. Y cuando vayas a la ciudad, ¿vieron? ¿Se acuerdan que David cuando escuchó que Ahitofel venía, él exclamó y dijo, Dios entorpece el consejo de Ahitofel? Fue antes que él supiera que Usaí estaba ahí arriba. Y me encanta porque Dios es el Dios que hace coincidir todas las cosas de manera perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios hizo coincidir que su amigo, su consejero, estuviera ahí arriba. Y cuando él se encontró con Usaí, y yo creo que fue una respuesta de Dios, porque él clamó a Dios y dijo, Señor, entorpece el consejo. Y quiero decirte algo, que el único que podía entorpecer el consejo de Ahitofel sobre Absalón, ¿saben quién era? Usaí, otro consejero, amigo de David. Y la Biblia dice que David le dijo, no te quedes acá, sino que métete en la ciudad y dale el consejo que yo necesito a Absalón. Y la Biblia dice ahí en el versículo 33 del capítulo 16, dice, y le dijo David, si pasares conmigo, me serás carga. El versículo 34 dice, mas si volvieres a la ciudad, entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. Y el versículo 37 del capítulo 15, el versículo 37 dice, así vino Usaí, y acá lo aclara muy bien en este pasaje, amigo de David a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Qué lindo es encontrarnos con los amigos en los momentos difíciles. Y Usaí, dice la Biblia, era no solo consejero, sino amigo. Y la palabra del Señor termina diciendo en 2 de Samuel, versículo 17. 2 de Samuel 17, en el versículo 14. 2 de Samuel 17, 14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usaí arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. ¿Cuál había sido el consejo de Ahitofel? Déjame ir que lo voy a agarrar cansado y cuando esté solo lo mataré. Ese fue el consejo de Ahitofel. Pero dice la palabra del Señor que Usaí fue enviado en el momento correcto a dar otro consejo. Y la Biblia dice que Absalón escuchó más el consejo de Usaí que de Ahitofel. Dios levantará a las personas correctas en tus momentos más difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Dios levantará a aquellos que harán de alguna manera callar a los que se han levantado contra tu vida y que entorpecerán el consejo de aquellos que se han levantado contra tu vida. ¿Cuántos dicen amén? O sea, necesitamos a Dios, pero Dios levantará personas que Él usará para defenderte en los momentos más difíciles de tu vida y quizás para levantarse contra el consejo que alguien ha levantado contra ti. Quizás alguien está pasando ese momento en estos días. Estás viviendo
Situaciones donde hay personas que se han levantado contra ti con argumentos. Bueno, Dios levantará otro para poder rebatir ese argumento. ¿Cuántos dicen amén? Derribar ese argumento contra tu vida. Usaí fue el hombre usado por Dios, no solo amigo, sino para que el clamor de David fue escuchado por Dios. E inmediatamente Dios respondió. Mientras él subía a la cuesta, David dijo, Señor, trae a alguien o haz algo con el consejo de Ahitofel. Y la Biblia dice que él envió a Usaí y fue el hombre correcto para poder defenderlo. Concluyo, ya dije que terminaba, ahora digo concluyo, ¿sí? Cambio de palabras. David escribió un hermoso salmo y con esto les prometo que termino. Salmo 27, leo estos versículos. Los músicos pueden pasar, pasen músicos, aunque tengan que pasar acá la cámara, pasen. Salmo 27, uno de los salmos más lindos que escribió David. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 5 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Vuelve a escribir en otro salmo David, me pondrá sobre una roca. Eso habla de estabilidad. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, y cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Volverás a sonreír, volverás a cantar. La Biblia dice que el que está alegre tiene que cantar. Muchas veces cuando estamos tristes no cantamos, pero vuelve a decir aquí, David, no solo en el Salmo 40, sino en el Salmo 27, Dios me pondrá sobre la roca. O sea, David experimentó vivir un año de inestabilidad, pero experimentó que lo que había perdido Dios se lo devolvió. Volvió a recuperar la estabilidad que necesitaba para su vida. ¿Cuántos dicen amén? En esta hora quiero orar por ti. Porque si estás viviendo ese periodo de inestabilidad, Dios estará contigo, pero encontrarás los mejores amigos en medio de tu camino. Pero principalmente en esta mañana Dios te ha dado esperanza de que volverás a tener esa estabilidad. Y cuando vuelvas a estar estable, lo primero que vas a hacer es cantar a Dios, adorar a Dios. Señor, en esta mañana bendigo a todo el que necesitaba escuchar esta palabra. Porque muchas veces vivimos esas etapas que vivió David. Estamos queriendo descubrir el destino tuyo para nuestra vida y tú nos vas a mostrar. Y quizás estamos en el periodo de alcanzar ese destino. A David le tocó 15 años poder caminar rumbo a ese destino de su vida, que era ser rey de Israel. Pero él vivió un periodo largo, 40 años de estabilidad, de reinado. La Biblia dice, Señor, en tu palabra que él vivió un año de inestabilidad de esos 40. Un año de dificultades donde hubieron enemigos que se levantaron contra él, que se sublevaron contra sus ideas, que se levantaron porque quizás David estaba en el bando equivocado. Se levantaron porque quizás no comprendían las decisiones que había tomado David, aún dirigido por ti, Señor. Se levantaron quizás porque envidiaban lo que tú mismo le habías dado a David. Señor, en ese tiempo él sacó a relucir sin duda su madurez, ¿por qué no emocional? La madurez de su carácter y aún la madurez de su fe. Fue un periodo donde tuvo que salir de lo que tú mismo le habías dado y fue el periodo donde él tuvo que correr a la montaña, al lugar en donde se buscaba a Dios, al lugar en donde se podía encontrar contigo. Mientras iba camino a ese lugar, estuvo llorando. Mientras iba camino a ese lugar, sintió temor y se sintió vulnerable, porque fue cuando surgió la noticia de que Ahitofel se había levantado contra David. Señor, ese fue un tiempo donde David también se encontró con sus mejores amigos, las personas que tú usarías para acompañarlo, para motivarlo, pero también para defenderlo. Señor, en esta hora bendigo al que está escuchando esta palabra, porque si está viviendo un momento de inestabilidad, tú serás el Dios que lo defiendas y lo acompañarás y estarás en sus llantos, estarás en medio de sus temores,
Estarás en medio, Señor, de esos enemigos que se han levantado contra su vida. Quizás hay algunos que se han levantado con consejos certeros contra ti. Dios te defenderá. Dios pondrá a alguien más que tenga un consejo certero para poder desbaratar lo que se levanta contra ti. Hay un Dios que te defiende. Hay un Dios que está contigo. Señor, en esta hora bendigo al que esté viviendo ese periodo, porque lo recuperará, porque tú eres Dios de estabilidad. David vivió momentos difíciles, pero él sintió que tú lo ponías en la roca, en una roca alta, quizás en la cueva, donde escribió sus mejores salmos, donde escribió sus mejores canciones. Ahí tú te le apareciste, Señor. Dios mío, volveremos a sonreír, volveremos a cantar, volveremos a tener estabilidad, porque esos enemigos no estarán para siempre sobre nuestra vida. Tú te encargarás de desbaratarlos y desbaratar sus consejos, porque tú eres el Dios que has hablado en esta hora, y sé que el que escucha esta palabra la recibirá con fe. En el nombre de Jesús. Amén.